Trabajar de noche en un cementerio nunca fue un problema para mí. Siempre lo vi como un lugar tranquilo, lejos del ruido del mundo. El silencio de la noche era como un viejo amigo. Pero esa noche, ese silencio se sentía diferente. Era un martes, casi las 11 de la noche. Estaba terminando de guardar unas herramientas cerca de la capilla cuando noté algo extraño. Allá al fondo, frente a una tumba olvidada, había una persona de pie. La luz del poste era tenue, pero se podía ver. Era una mujer muy anciana, delgada, con el cabello blanco todo desordenado. Lo que más me llamó la atención fueron las rosas negras que sostenía. ¿Quién anda por ahí con rosas negras? En ese momento pensé que podría ser algún familiar de alguien enterrado allí. A veces alguien salta el muro para hacer una visita fuera de horario. Ya ha pasado, pero cuanto más la miraba, más sentía que había algo raro. No se movía, solo estaba ahí, quieta mirando la lápida como si hablara con ella. Entonces la llamé. «Señora, el cementerio ya cerró, necesita irse». Pero nada, ni siquiera me miró. Solo seguía allí, inmóvil, y el silencio alrededor se sentía pesado, como si hasta el viento se hubiera detenido. Después de aquella noche extraña, el rostro de aquella mujer y el olor a tierra húmeda no salían de mi cabeza. Intentaba convencerme de que lo había imaginado, todo. Pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver el ramo en el suelo, con flores tan vivas que parecían respirar. La semana siguiente volví al cementerio para mi turno de noche. El lugar estaba más silencioso que nunca, como si algo hubiera cambiado. Durante la ronda decidí ir hasta la tumba donde vi a la anciana. No era una tumba conocida, nadie la visitaba desde hacía años. La lápida estaba tan desgastada que apenas se podía leer el nombre. Cuando llegué, el corazón me dio un vuelco. Otro ramo, nuevecito, igual al de la primera vez. Las flores estaban perfectas, como si acabaran de ser cortadas. Levanté la linterna y miré alrededor. Ninguna señal de nadie. El portón seguía cerrado con llave. El muro era alto sin señales de que alguien lo hubiera escalado. Y lo más extraño, no había ni una sola huella alrededor de la tumba. Nada, como si esas flores simplemente hubieran aparecido allí. Empecé a preguntar a la gente del pueblo sobre la mujer que había visto. Santo Amaro es una ciudad pequeña. Todos se conocen, así que pensé que si alguien estuviera visitando el cementerio de noche, alguien lo sabría. Hablé con gente en la feria, en el bar, incluso en la iglesia, pero nadie sabía nada. La única que reaccionó diferente fue doña Zuleika, una señora mayor. Cuando mencioné las rosas negras, se puso seria, casi asustada. «Esas flores no son de aquí», dijo. «Nunca he visto a nadie plantar rosas negras por aquí. Ni siquiera las venden en la región. Es extraño, muy extraño». Eso me dejó con la mosca detrás de la oreja. Si nadie vendía ni cultivaba esas flores por allí, ¿cómo estaban apareciendo? La noche siguiente fui decidido a descubrir algo. Durante mi ronda me quedé vigilando la tumba. Quería ver si aquella mujer iba a aparecer de nuevo. Cuando dieron las 12, escuché un ruido. Era bajo, pero lo suficiente para ponerme en alerta. Parecía alguien pisando hojas secas, viniendo desde la dirección de las tumbas abandonadas. Tomé la linterna y caminé despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando me acerqué más, la sangre se me heló. Allí estaba ella, la misma anciana, de pie en el mismo lugar, frente a la misma tumba, y sosteniendo otra vez esas rosas negras. Esta vez no me quedé solo mirando. Hablé en voz alta. «¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí?» Mi voz salió firme, pero por dentro estaba aterrorizado. Ella no respondió, ni se movió. Parecía que ni siquiera me había escuchado. Me acerqué un poco más, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando noté, las flores parecían aún más oscuras que antes, como si absorbieran la luz de la linterna, y el olor volvió, más fuerte, tan fuerte que me dio náuseas. Hablé de nuevo, esta vez amenazando. «Si no responde voy a llamar a la policía». Pero en el fondo, yo sabía que ninguna policía iba a resolver aquello. De repente ella se movió, pero no fue normal, como alguien dándose la vuelta. Era extraño, lento, casi como una máquina oxidada. Levantó el rostro. Fue entonces cuando vi sus ojos, oscuros, hundidos, parecían agujeros vacíos, y entonces sonrió, pero no era una sonrisa común. Aquello me revolvió el estómago. Sus dientes estaban rotos, amarillentos, y tenía tierra entre ellos. «Tierra»,
Di un paso atrás temblando, pero mi cuerpo se congeló. Era como si algo invisible me sujetara. Ella dio 2 pasos hacia adelante, aún con las rosas en las manos. El olor se volvió horrible, insoportable. Y entonces, ¡puf!, desapareció. Así, de la nada. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció frente a mí. Corrí a la caseta sin mirar atrás, pero en el fondo sabía que no había terminado. Cuando llegué, el olor seguía conmigo, pegado a mí, a mi ropa, al aire. No dormí ni un segundo esa noche. Al día siguiente fui hasta la tumba apenas salió el sol, y ahí estaban otra vez, las rosas negras, nuevecitas como si alguien las acabara de dejar. Tomé una, decidido a entender qué era aquello, pero en cuanto sujeté el tallo, sentí algo extraño, frío, pegajoso. Cuando miré mi mano vi que estaba manchada con algo rojo. Parecía sangre. Solté la flor de inmediato, asustado, pero la mancha no se iba. Me lavé con agua, froté con jabón y nada. Aquello quedó ahí por horas. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Esto no era normal. No era solo una historia extraña. Las rosas no se marchitaban. Y aunque el tiempo pasara, alguien o algo las dejaba allí. No era duelo, no era homenaje. Era una señal, una advertencia. Y aunque aún no entendía el motivo, sabía que necesitaba descubrirlo. Volví al cementerio decidido a no dormir ni un minuto. Costara lo que costara, iba a pasar la noche despierto. La oscuridad de esa noche parecía más densa, como si las nubes hubieran escondido la luna a propósito. Y el silencio ya no era tranquilo. Era el tipo de silencio que aprieta el pecho, que te hace sentir que algo está mal. Hasta el crujido de la madera de la caseta sonaba como un estruendo. Cerca de la medianoche todo se volvió aún más extraño. El aire se volvió pesado, casi sofocante, y el olor a tierra mojada regresó. Pero esta vez no era solo tierra. Había también un olor metálico, como a sangre fresca. Tomé mi linterna y comencé la ronda. A cada paso el cementerio parecía más frío. Era como si toda la vida hubiera sido absorbida del lugar. Cuando me acerqué a la tumba donde siempre aparecía, la anciana, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo mal. La tierra frente a la tumba estaba removida, como si alguien hubiera cavado allí. El ramo de rosas negras que siempre aparecía estaba tirado en el suelo, y lo peor, las flores estaban marchitas. Eso nunca había pasado antes. Pero lo que me hizo quedarme helado fue ver la tapa de la tumba, entreabierta. Respiré hondo y me acerqué. Iluminé el interior con la linterna. Y casi dejo de respirar. La fosa estaba vacía. No había ataúd ni cuerpo. Solo tierra mojada. Y lo más aterrador, marcas de manos. Como si alguien se hubiera arrastrado hacia afuera. El miedo casi me hizo salir corriendo, pero algo me hizo quedarme. ¿Curiosidad? Tal vez. O tal vez solo quería entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando vi algo en la lápida. Un detalle nuevo que juro que no estaba allí antes. Letras grabadas en la piedra, como si alguien las hubiera arañado con uñas o cuchillo. La frase decía: ella siempre vuelve para buscar lo que es suyo. El corazón se me congeló. ¿Quién era ella? ¿Qué estaría buscando? Antes de que pudiera pensar más, sentí que no estaba solo. Escuché pasos leves detrás de mí, como si alguien caminara lentamente sobre la tierra. Giré la linterna rápido, pero no había nadie. Y los pasos no se detenían. Ahora venían de varias direcciones, como si me estuvieran rodeando. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces la luz de la linterna comenzó a parpadear. Todo empezó a llenarse de sombras. Fue en ese momento cuando escuché un susurro, una voz ronca, femenina, proveniente desde dentro de la tumba. No se entendían las palabras, pero se podía sentir dolor y algo más. Una amenaza oculta en ese sonido bajo y arrastrado. Mi linterna se apagó por completo. Quedé en total oscuridad. El olor a sangre se volvió tan fuerte que empecé a marearme. Intenté dar un paso hacia atrás y sentí algo frío sujetando mi tobillo. Era pegajoso como una mano saliendo de la tierra. Solté un grito, pero apenas salió, ahogado por un sonido de algo corriendo a mi alrededor. Empecé a patear con todas mis fuerzas, desesperado, hasta que logré liberarme. Corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y la tranqué. Todo mi cuerpo temblaba. Tomé el teléfono para llamar al administrador del cementerio, pero la línea estaba muerta.
Silencio total. Fui hasta la ventana con el corazón acelerado y miré afuera. Fue entonces cuando la vi. Otra vez. La anciana de las rosas negras. Estaba parada justo frente a la caseta. Esta vez mirándome fijamente. Sostenía el ramo con ambas manos. Pero había algo distinto ahora. Las rosas estaban goteando un líquido oscuro. Parecía sangre. Ella levantó el ramo lentamente, apuntando directo hacia mí. No dijo nada. Solo se quedó allí. Parpadeé y ella desapareció. De nuevo, como si nunca hubiera estado allí. Cuando amaneció y terminó mi turno, fui hasta la tumba. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía, yo lo vi. Y fuera lo que fuera eso, no había terminado. La tierra estaba intacta, la tapa de la tumba cerrada, pero justo en el centro de la lápida había un único botón de rosa negra. Y aunque no sabía por qué, lo entendí. Eso no había terminado. No servía de nada intentar olvidar o buscar una explicación lógica. Algo estaba atrapado allí, algo que no quería ser olvidado. Y de alguna manera, yo ya era parte de eso. Después de aquella última noche, supe que volver al cementerio ya no era seguro. Le pedí al administrador cambiarme al turno de día, pero él solo se rió. Los muertos no molestan a nadie, dijo. Llegué a pensar en renunciar, pero con cuentas que pagar y una familia que mantener, tragué el miedo. Además, algo dentro de mí quería entender todo eso, como si algo me arrastrara a descubrir más. En mi primera noche de regreso todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El silencio del cementerio era más denso que nunca. Parecía que el lugar me estaba esperando. Hice mi ronda con cuidado, tratando de evitar la tumba de la anciana, pero era inútil. Cuanto más me alejaba, más sentía una fuerza que me llamaba hacia allí. Y entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, un viento helado barrió el cementerio. Pero no era solo frío. Traía voces, murmullos, muchos, de todas direcciones. No se entendía lo que decían, pero yo sabía que eran voces humanas. Se me erizó la piel y el olor familiar, tierra mojada con sangre, invadió el aire. Miré hacia la tumba y allí estaba ella, la anciana. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, sombras altas e indefinidas se movían como si algo intentara salir de la oscuridad. Y en sus manos las rosas negras parecían vivas, palpitaban como si tuvieran corazón. Yo sabía que ya no podía huir. Tomé mi linterna y caminé hacia ella, aunque las piernas me temblaban. Cuando me acerqué, la anciana levantó el rostro y por primera vez habló. Él todavía espera. Tú sabes dónde está. Mi mente se volvió un caos. ¿Él? ¿Quién era él? Antes de que pudiera preguntar nada, ella extendió el ramo de rosas negras. Dudé, pero algo en sus ojos, o en la oscuridad de ellos, me hizo aceptar. En el momento en que toqué las flores, un frío absurdo recorrió todo mi cuerpo, tan intenso que pensé que mi corazón se detendría. De repente, todo a mi alrededor desapareció. El cementerio se desvaneció. Yo estaba en otro lugar, un campo oscuro, húmedo, cubierto por una niebla espesa. En el centro, un mausoleo antiguo. Nunca había visto algo así. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que parecían vibrar con energía propia. La puerta estaba entreabierta y desde dentro venía un sonido bajo, gutural, un lamento sin fin. Con el ramo aún en las manos comencé a caminar, pero era como avanzar contra un viento invisible. Algo me jalaba hacia atrás con cada paso. Al llegar a la entrada vi lo que había dentro. Una figura alta, delgada, casi esquelética, cubierta por harapos en descomposición. Sus ojos eran como los de la anciana, pero con algo distinto. Había rabia profunda. Habló con una voz ronca, deformada. Tú trajiste lo que es de ella. Intenté responder, pero mi voz apenas salió. Mis manos temblaban. Él tomó el ramo de mis manos y cuando lo hizo, las flores comenzaron a abrirse. Los pétalos se desplegaron lentamente, revelando pequeños ojos humanos en su interior. Todos parpadeaban. Todos me miraban directamente. La figura rió. Un sonido grave, como un trueno que salía desde las entrañas de la tierra. Ahora ella puede descansar, pero tú, inclinó la cabeza hacia mí. Tienes que elegir. Mi voz salió como un susurro. ¿Qué elección? Él respondió sin prisa. Permanecer aquí o partir con ella.
Antes de que pudiera entender lo que significaba, fui arrancado de allí, como si alguien hubiera jalado mi alma fuera de ese lugar. Abrí los ojos y estaba de nuevo en el cementerio. La anciana había desaparecido, pero en el suelo, justo frente a la tumba, las rosas negras seguían allí. La lápida, antes desgastada e ilegible, ahora tenía un nombre grabado con perfección: María de los Rosales. Que el descanso nunca termine. Hasta hoy no sé cómo logré volver a casa esa noche. Mis manos aún temblaban y mi mente era solo confusión, un montón de preguntas sin respuesta. Pasé toda la mañana investigando el nombre que apareció en la lápida: María de los Rosales. Revisé todo lo que pude: archivos antiguos, registros del pueblo, incluso periódicos viejos. Y fue entonces que lo encontré. María de los Rosales había sido una partera conocida en el siglo XIX, pero los relatos sobre ella eran oscuros. Decían que hacía rituales usando flores negras, y lo peor, que robaba recién nacidos. Todo para alimentar a una criatura que, según las leyendas, vivía en un mausoleo antiguo fuera del pueblo. Cuando la gente lo descubrió, la historia fue brutal. Fue linchada, enterrada a toda prisa en una tumba sin nombre. Querían asegurarse de que nunca tuviera paz. Esa noche volví al cementerio. Solo tenía un objetivo: sellar la tumba de María para siempre, acabar con todo eso. Pero cuando llegué, el lugar estaba diferente, casi vivo. El silencio parecía natural, ya no tan pesado como antes. El olor a sangre había desaparecido. Las voces, ninguna. Por un momento creí que todo había terminado, hasta que vi algo en la entrada del cementerio: un nuevo ramo de rosas negras, frescas, y al lado una nota con una única frase escrita a mano: el descanso nunca es eterno. Eso fue suficiente. Renuncié al día siguiente y nunca volví a ese lugar. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, aún siento ese olor, tierra mojada y sangre, y me pregunto si la anciana de las rosas negras todavía está allí, vagando entre las tumbas, esperando otra alma curiosa, otra persona dispuesta a tomar una decisión. Algunas historias terminan con un punto final, otras solo con una pausa. Porque en pueblos pequeños como Santo Amaro, ciertos secretos nunca duermen por mucho tiempo, y lo que habita en las sombras a veces solo está esperando el momento justo para regresar. Si esta historia te pareció perturbadora, espera oír la siguiente. Te hará pensarlo 2 veces antes de encender la luz por la noche. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Hay mucho más al acecho, esperando por ti.